Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Iremos explicando paso a paso para que todo el mundo aprenda a realizarla correctamente. Si quieres ver cuáles son sus soluciones y cómo se calculan, quédate hasta el final del vídeo. Comenzamos. Vamos a comenzar a resolverla. El primer paso que daremos para empezar a resolver nuestra ecuación será este denominador que tenemos en la derecha de la igualdad. Como está en el denominador, pues lo vamos a pasar al lado izquierdo de nuestra igualdad multiplicando, por lo que nuestra ecuación va a quedar como x al cuadrado más 3x más 2 y lo multiplicamos por este denominador, es decir, por x cuadrado menos 3 por x más 2, y todo esto será igual a menos x al cuadrado. Una vez que ya la hemos puesto de esta forma, el siguiente paso será multiplicar los paréntesis. Tendremos que multiplicar el primer miembro del primer paréntesis por todos los miembros del otro paréntesis, el segundo por todos los miembros y el tercero por todos los miembros. Vale, vamos a empezar. Primero, x al cuadrado por x al cuadrado. Esto es x elevado a 4. Ahora, x al cuadrado por menos 3x. Esto es menos 3x al cubo. X al cuadrado por 2, más 2x cuadrado. Ahora con el segundo, tenemos 3x por x al cuadrado. Esto es más 3x al cubo. 3x por menos 3x. Menos 9x al cuadrado. 3x por 2, esto es más 6x. Vale, y ahora con el tercero, tenemos 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. 2 por menos 3x, menos 6x. Y 2 por 2, 4. Y todo esto va a ser igual a menos x al cuadrado. Bien, ahora tenemos una ecuación bastante larga, pero la cual se puede simplificar. Tenemos que juntar las x elevadas a los mismos números para poder sumarlas y restarlas. Primero, x elevado a 4. Solo tenemos esta de aquí. Por tanto, esta se va a quedar igual. Ahora vamos a buscar todas las x al cubo. X al cubo tenemos esta, que es menos 3x al cubo, y esta, que es más 3x al cubo. Por tanto, menos 3x al cubo más 3x al cubo es 0x al cubo. Esto realmente no haría falta ponerlo, pero lo vamos a poner y ahora después ya lo borramos. Vale, ahora las x al cuadrado. Tenemos aquí más 2x al cuadrado. Aquí menos 9x al cuadrado. Y aquí más 2x al cuadrado. Esto, como todas las potencias tienen el mismo exponente, los podemos sumar y restar. Y tenemos que 2 menos 9 es menos 7, más 2 menos 5. Por lo que nos va a quedar, vamos a ponerlo, nos va a quedar menos 5x al cuadrado. Vale, ahora con las x elevado a 1 tenemos 6x y menos 6x. Por tanto, igual que con la x al cubo, nos queda 0x. Y el único número que tenemos sin x es el 4, por lo tanto, más 4 igual a menos x al cuadrado. Estos dos que tienen 0 los podemos quitar, como hemos dicho, y nos va a quedar de esta forma. Ahora, menos x al cuadrado la vamos a pasar aquí sumando. La vamos a pasar como más x al cuadrado, y como aquí no nos queda nada, es un 0. Vale. Por tanto, nuestra ecuación va a quedar de la forma x elevado a 4 menos 5 más 1 menos 4 por x más 4 por x al cuadrado, cuidado, igual a 0. Por tanto, esta es la ecuación que vamos a tener que resolver. Vamos a borrar y resolvemos la ecuación que nos ha quedado. Bien, una vez que hemos realizado todos los cambios, tenemos que la ecuación del principio es equivalente a esta que hemos calculado. Por tanto, vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Este tipo de ecuación se llama ecuación bicuadrada y se resuelve haciendo un cambio de variables. ¿Qué cambio de variables es el que vamos a hacer? Pues vamos a llamar z igual a x al cuadrado y z al cuadrado va a ser igual a x elevado a 4. Entonces, realizando el cambio de variables en nuestra ecuación, donde pone x elevado a 4, vamos a poner z cuadrado. Menos 4 por, y donde pone x al cuadrado, vamos a poner z, más 4 igual a 0.
Al haber hecho este cambio de variable, lo que nos queda ahora es una ecuación de segundo grado normal y la podemos resolver con la fórmula para las ecuaciones de segundo grado. Nos va a quedar que z es igual a menos b, que es 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado, que son 16, menos 4 por 1 y por 4, partido 2 por 1. Bien, esto tenemos 16 menos 4 por 4. 4 por 4 son 16. 16 menos 16, 0. Y la raíz de 0 es 0. Por tanto, nos va a quedar 4 más menos 0 partido 2. Más menos 0 es como si no pusiéramos nada, por lo que nos va a quedar 4 partido 2, que es igual a 2. Es decir, nos ha dado una solución de z, que es z igual a 2. Vale, pero lo que nosotros buscamos en el ejercicio no es la z, lo que queremos es el valor de x. Por tanto, nos venimos a nuestro cambio de variable y lo deshacemos. Nos ha quedado z igual a 2 y a su vez z era igual a x al cuadrado. Por tanto, tenemos que x al cuadrado es igual a 2. Entonces, para terminar de resolver esta ecuación, lo que hacemos es tomar raíz en ambos lados, nos va a quedar de esta manera. Ahora raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x y esto es igual a raíz de 2. Y de aquí sacamos que la x es igual a más menos la raíz de 2. Por tanto, hemos hallado que nuestra ecuación tiene dos soluciones. Una solución es x1 igual a la raíz de 2 y otra solución es x2 igual a menos la raíz de 2. Vale. Estas serían las soluciones de nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es comprobarla, pero vamos a comprobar x1 igual a raíz de 2, ya que la otra se comprobaría de la misma manera. Por tanto, vamos a borrar y empezamos la comprobación. Bien, hemos copiado nuestra ecuación, pero cambiando la x por la solución, que es raíz de 2. Lo que tenemos que comprobar ahora es que esta igualdad se cumple. Bien, vamos a empezar. Tenemos raíz de 2 al cuadrado. Aquí raíz y cuadrado se van. Aquí tenemos menos raíz de 2 al cuadrado. Raíz y cuadrado se van. Y aquí lo mismo, raíz y cuadrado se van. Vale, por lo tanto vamos a poner aquí el 2 que nos ha quedado. Aquí el menos se mantiene. Cuidado con ese menos. Y ponemos el 2 que nos ha quedado. Y aquí lo mismo, ponemos el 2 que nos ha quedado. Bien, ahora tenemos 2 más 3 raíz de 2 más 2. Los dos se podrán sumar. Y 2 más 2, 4. Por tanto, aquí nos queda 4 más 3 raíz de 2. Y allí nos queda menos 2 partido 2 menos 3 raíz de 2 más 2. Hacemos lo mismo. El 2 y el 2 lo sumamos. Y nos queda menos 2 partido 4 menos 3 raíz de 2. Vale, ¿cómo vamos a comprobar que dicha igualdad se cumple? Pues bien, vamos a tomar el lado derecho de la igualdad. Vamos a ponerlo aquí. Menos 2 partido 4 menos 3 raíz de 2. Y lo que vamos a hacer es racionalizarlo. Es decir, quitar la raíz del denominador. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, sabemos que esto es igual a menos 2 partido 4 menos 3 raíz de 2 por 1. Esto es simple. Estas dos cosas son iguales. Pero ahora este 1 lo vamos a escribir como 4 más 3 raíz de 2 partido 4 más 3 raíz de 2. Esto es 1. Por tanto, tendríamos lo mismo otra vez. Ahora vamos a realizar esta multiplicación. Nos queda menos 2 por 4, menos 8, menos 2 por 3 raíz de 2, menos 6 raíz de 2. Y en el denominador nos fijamos que tenemos una diferencia por una suma. Y sabemos que a menos b por a más b es una identidad notable y es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Por tanto, aplicando esto en los denominadores, nos va a quedar 4 al cuadrado menos 3 raíz de 2 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Y 3
por raíz de 2 al cuadrado, elevamos al cuadrado ambos miembros, 3 al cuadrado, 9, y raíz de 2 al cuadrado, 2. 9 por 2, 18. Por lo que nos va a quedar de esa forma. Ahora 16 menos 18 es menos 2. Podemos ya hacerlo aquí directamente, menos 2. Ahora nos damos cuenta de que podemos simplificar. Menos 8 entre menos 2 es 4. Lo vamos a escribir aquí. Menos 8 entre menos 2 es 4. Menos 6 raíz de 2 entre menos 2 es más 3 por raíz de 2. Por lo tanto, nos ha quedado que esto que teníamos aquí es igual a esto. Que esto es lo que queríamos comprobar. Que esto y esto es lo mismo. Y por tanto, ya lo hemos comprobado y hemos visto que efectivamente raíz de 2 es solución de nuestra ecuación. La comprobación de menos raíz de 2 se haría de la misma forma. Por tanto, ya habríamos terminado de resolver el ejercicio planteado en el vídeo de hoy.